Proyecto FPMath Digital. Ciclo formativo Audiología Protésica. Módulo profesional Tecnología electrónica en audioprótesis. Unidad didáctica 2. Resultados de aprendizaje 2. Unidad didáctica 2. Componentes electrónicos y comportamiento en corriente continua y corriente alterna. Los objetivos que se pretenden conseguir con esta unidad es reconocer los componentes electrónicos básicos, su funcionamiento, conexionado y simbología, así como realizar cálculos básicos en pequeños circuitos. Tabla de contenidos. El bloque principal de contenidos es el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos analógicos. Los temas a tratar serán los diodos y los tipos de diodos existentes y los transistores. Claves del proceso. Conoceremos dispositivos electrónicos activos tales como los diodos y los transistores. Ideas a tener en cuenta. ¿Qué es un diodo? Tipos de diodos y funcionamiento. ¿Qué es un transistor? Patillas y funcionamiento del transistor. 1. Diodos. Un diodo es un dispositivo eléctrico o electrónico activo que tiene dos polos diferenciados, positivo y negativo. Sirve para permitir el paso de corriente en un único sentido si lo conectamos en directa, prohibiéndolo en el caso contrario, conexión en inversa. Su principal parámetro característico se llama tensión umbral, a partir de la cual permite el paso de corriente conectado en directa. Su símbolo es el siguiente y existen varios tipos de diodos, como son los diodos rectificadores, los diodos LED, diodos Zener, Schottky, etc. Diodo rectificador. Es uno de los diodos más utilizados. Conectado en directa permite el paso de corriente. Conectado en inversa no deja pasar la corriente. Como vemos en la gráfica de la derecha, aquí está la curva característica de un diodo. En la zona conectado en directa tiene una tensión umbral que suele ser cercana a los 0,7 voltios, a partir de la cual conduce la corriente. Tenemos la intensidad y la tensión aplicada. Si la tensión que se aplica está en inversa, el diodo está conectado en inversa, no circula corriente, la intensidad es 0, hasta que se alcanza la tensión de ruptura donde el diodo se rompería. Este diodo se denomina rectificador porque la parte negativa de una onda de corriente alterna la rectifica, es decir, la anula, la deja a 0 voltios. Solo quedaría la parte positiva de la onda de corriente alterna. La parte negativa estaría anulada y la parte positiva seguiría estando, la negativa anulada. Otro tipo de diodo muy utilizado es el diodo LED. Es un tipo de diodo que funciona igual que un diodo rectificador, permite solo el paso de corriente en directa, pero se ilumina en distintos colores debido a la composición de los gases que tiene en su interior al pasar la corriente a través de él. Existen diodos de diferentes colores. ¿Cómo se conecta en un circuito? Aquí tenemos el símbolo de un diodo LED con dos flechas indicando que es de tipo LED y la conexión positiva-negativa. Si está en directa, la corriente circula en este sentido, el LED dejaría pasar la corriente y se encendería. Si por el contrario la intensidad circulara en sentido contrario, no permitiría el LED el paso de corriente. 2. Transistores. Existen muchos tipos de transistores. En este tema solo trataremos los transistores bipolares. Son dispositivos electrónicos activos que tienen dos uniones de polos, como si tuviesen dos diodos dentro. Esas uniones pueden ser PNP o NPN, positivo-negativo-positivo o negativo-positivo-negativo. Su símbolo es el siguiente. Tienen tres patillas, un colector, un emisor y una base. Veremos a continuación cómo funciona. Las tres patillas de un transistor se conectan a un circuito. Por la base circula una corriente I subbase muy baja y gracias a su ganancia, que es un parámetro principal del transistor, por el colector circulará una corriente I sub C mayor. También puede funcionar como un interruptor. Permite el paso o no de esa corriente I sub C. Esas dos zonas se llaman saturación y corte. En saturación permite el paso de la corriente y en corte no. Como podemos ver en la gráfica característica
de un transistor, aquí se representa la tensión que existe entre el colector y el emisor, y aquí se representa la intensidad que circula por el colector. Si vemos, cuanto mayor es la tensión colector-emisor, estaríamos en la zona de corte. Es decir, cuando el transistor no me permite el paso de corriente, la tensión colector-emisor es máxima, pero la intensidad es cero, no circula la corriente. En cambio, si estoy en la zona de saturación, mi tensión entre el colector y el emisor será cero y la intensidad del colector será máxima, es decir, me va a permitir pasar la máxima corriente a través del propio transistor y por lo tanto del circuito. En la parte intermedia estaríamos en la zona de trabajo o zona de ganancia, donde la relación de la intensidad base con la intensidad colector es la propia ganancia. 3. Caso práctico. Se ha montado un circuito con un transistor bipolar, un diodo LED y una fuente de alimentación de 6 voltios. Se pone una resistencia pequeña de 220 ohmios al lado del LED para que circule por el colector una intensidad C grande. Y se pone una resistencia mayor de 6,8 kiloohmios para que circule una corriente I sub B por la base más pequeña. Este transistor nos ofrecerá una ganancia, por tanto, con una intensidad pequeña lo activaremos y nos circulará una intensidad de colector y por aquí una intensidad del emisor mucho mayores. Vamos a comprobar cuándo se enciende o no se enciende el LED. El LED está conectado en directa con la fuente de alimentación, pero tenemos dos interruptores. Vamos a cerrar este primer interruptor y esta rama quedaría alimentada. ¿Qué está pasando? Que al tener este interruptor abierto, por la base no está entrando ninguna corriente I sub B. I sub B es cero. Con lo cual toda la tensión se queda entre el colector y el emisor. Es la tensión máxima y la intensidad es cero. Con lo cual la I sub C no circula y el LED no se enciende. Por el contrario, si cerramos este interruptor, entramos en zona de saturación. Es decir, permitimos que circule una corriente I sub B pequeñita que activa el transistor y nos permite que circulen las corrientes I sub C por esta rama e I sub emisor por esta otra rama. Con lo cual, al estar en directa, el LED se encendería, permite el paso de corriente y se enciende. Esta sería la zona de saturación. Si volvemos a abrir el interruptor, estaríamos en la zona de corte. Se corta la corriente y la tensión entre el colector y el emisor es máxima. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.